Vamos a hablar del método de imágenes. Entonces, pues, en clases pasadas estuvimos viendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora es ver varios métodos para encontrar el potencial y el campo eléctrico. Entonces, primero vimos este, que podíamos encontrar el campo eléctrico directamente haciendo la integral sobre la densidad de carga. Luego vimos que también podíamos usar la ley de Gauss cuando la simetría del problema es muy grande. Y luego de eso vimos que pues, uno también puede resolver la ecuación de Laplace o la ecuación de Poisson para encontrar el campo eléctrico de algunos sistemas. Vimos la ecuación de Laplace bueno, vimos la ecuación de Laplace nada más, para resolver problemas que tienen dos variables, pero más o menos es obvio qué es lo que habría que hacer en el caso de tres variables. Y ahorita vamos a ver un nuevo método, que es el método de imágenes. Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, imagínense que yo tengo un cierto sistema yo tengo un cierto sistema y quiero encontrar el potencial en ese sistema. Entonces, entonces la idea es la siguiente. Si yo tengo que en ese sistema tengo ciertas condiciones de frontera, o sea que, por ejemplo, ese sistema es así, y aparte, pues tengo aquí, por ejemplo, S1, S2 y S3, y vamos a suponer que sobre esas tres superficies hay metales, ¿no? Que ya hemos visto que es una situación bastante común en electrostática, que es ver qué ocurre cuando hay metales, ¿no? Bueno, entonces y vamos a suponer que aquí afuera tengo una superficie S0, ¿no? Bueno, entonces, si aquí adentro no hay distribución de cargas, o sea, si no tengo ninguna carga aquí adentro, o sea que, por ejemplo, aquí puede haber una sigma 1, aquí puede haber una sigma 2 y aquí puede haber una sigma 3, pero en general no tengo ninguna distribución de carga aquí en el interior. Entonces aquí adentro se debe cumplir se debe cumplir la ecuación de Laplace, ¿no? O sea, aquí adentro, la ecuación de Laplace pues debe ser válida por todo lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, porque si no hay cargas, entonces, acuérdense que la ecuación, o sea, en general, la ley de Gauss se convertía en esto. Se convertía en esto. Entonces, si la densidad de carga aquí adentro es cero, entonces eso quiere decir que aquí esta ecuación se debe cumplir, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que yo tengo dos diferentes soluciones vamos a suponer que yo tengo dos soluciones diferentes de la ley de la ecuación de Laplace. Entonces tengo, por ejemplo, phi1 y tengo phi2. Y esos dos potenciales son soluciones de la ley de Gauss, perdón, de la ecuación de Laplace. Entonces, si yo me invento un tercer potencial que es la suma de estos dos, entonces la ecuación de Laplace toma esta forma. ¿No? Y ahora recuerden ustedes que el laplaciano es un operador lineal, entonces,
pues el laplaciano de una suma es la suma de los laplacianos. Y entonces de aquí, y la A, como es una constante, puede salir, ¿no? Entonces aquí si quieren, A y B son constantes. Entonces A por el laplaciano de phi1 más B por el laplaciano de phi2. Y entonces, como yo había dicho que phi1 y phi2 eran soluciones, ¿no?, de la ecuación de Laplace, entonces eso quiere decir que el laplaciano de phi1 es igual al laplaciano de phi2 y esto es igual a 0. Entonces eso quiere decir que a phi1 más a phi2 pues también es una solución de la ecuación de Laplace, porque como estos dos son soluciones de la ecuación de Laplace, entonces esto me da 0, o sea que quiere decir que esto de aquí es una solución de la ecuación de Laplace. O sea que la suma de dos soluciones de la ecuación de Laplace también es una solución de la ecuación de Laplace. Bueno, esto ya lo habíamos usado un poco porque, o sea, lo usamos de manera muy, o sea, no lo formalizamos antes, pero si ustedes recuerdan, cuando la clase pasada hablamos de las soluciones, o sea, en clases pasadas hablamos de las diferentes soluciones que tiene la, este, o sea, dijimos que, no sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo, en el caso de la esfera, habíamos visto que esto era una solución de la ecuación de Laplace, ¿no? Y habíamos visto, eh, y entonces dijimos, bueno, si esto es una solución, entonces la suma esta también es una solución de la ecuación de Laplace. Y de hecho, dijimos que eso todo era una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, lo que estoy diciendo en el teorema que acabo de demostrar es que si yo tengo dos soluciones de la ecuación de Laplace, la suma de esas dos soluciones también es solución de la ecuación de Laplace, ¿no? Bueno, la suma, pero multiplicada por unas constantes. Bueno, entonces lo que, lo que queremos hacer ahora es aprovechar justamente el hecho de que si yo tengo varias soluciones de la ecuación de Laplace, entonces la suma de varias de estas soluciones de la ecuación de Laplace también son soluciones de la ecuación de Laplace. O sea que si yo logro armar la solución de mi problema sumando cosas que yo sé que son soluciones de la ecuación de Laplace, entonces pues ya la hice porque ya tengo la solución del problema. Bueno, hay un detalle más que son las condiciones de frontera, ¿no? Yo no tengo el problema resuelto hasta que no he puesto las condiciones de frontera. O sea que mi potencial va a estar completamente definido. Entonces, en primer lugar, una vez que yo haya integrado la ecuación de Laplace y aparte, una vez que yo haya puesto las condiciones de frontera. Entonces, si yo logro armar la solución de un problema y tiene las condiciones y logro que este problema tenga las condiciones de frontera que yo necesito, pues ya la hice, ¿no? Quiere decir que ese problema ya tiene la solución que yo estoy buscando. Bueno, entonces, en el caso del método de imágenes, lo mejor es hacer un ejemplo. Entonces, vamos a empezar por un ejemplo simple. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y entonces el ejemplo que quiero mostrarles es el siguiente. Vamos a suponer que tengo una placa metálica. ¿Ok? Y enfrente de esta placa metálica, a una distancia de, tengo una carga puntual Q. Entonces, la pregunta es, quiero hacerme varias preguntas sobre ese sistema. Por ejemplo, ¿cuál es el potencial electrostático de los dos lados de la placa? Y me gustaría saber cuál es
Y me gustaría saber cuál es el campo eléctrico también, ¿por qué no? Y aparte de eso, me gustaría saber, por ejemplo, cómo es la distribución de carga que se forma sobre la superficie de la placa, ¿no? Bueno, entonces, antes de resolver el problema por el método de imágenes, a ver, vamos a tratar de pensar de manera intuitiva qué es lo que esperaríamos, ¿no? Entonces vamos a suponer que la placa esa es neutra, o sea que la carga neta que tiene es cero y que es una placa infinita, pues, o sea que esa placa de ahí se extiende para todos lados en el espacio, ¿no? O sea que si, por ejemplo, este de aquí fuera el eje Z, ¿no? Si este es el eje Z, si este de aquí es el eje Z, y estos de aquí son el eje X y el eje Y, entonces, digamos que la placa ocupa todo el espacio que hay sobre, digamos que la placa ocupa todo el plano XY, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, vamos a suponer que la carga puntual Q, esa que puse ahí, es positiva. ¿Qué esperarían ustedes que ocurriera con la distribución de carga que se forma sobre la superficie de la placa? ¿Qué tendría que ocurrir? Que las cargas negativas se van a concentrar cerca de la carga y las positivas se van a empezar a abrir. Exactamente, o sea que uno esperaría que si esta carga de aquí vamos a suponer que Q es mayor que cero, entonces uno esperaría que las cargas positivas se acumularan aquí y las cargas negativas se, se alejaran de la placa, ¿no? A ver, en términos o sea, si la placa es de metal, ¿cómo ocurre eso, pues? O sea, ¿hay placas, hay cargas positivas móviles sobre un metal o no? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que se mueve en un metal? Los electrones. Los electrones, o sea que, y entonces, ¿cómo es posible que aquí quede carga positiva? ¿Cómo es posible que aquí haya Por- carga positiva si las únicas cargas que hay en el metal son negativas? o sea, lo que va a pasar es que se van, o sea, los electrones, no, Exactamente, exacto. Los electrones se van y dejan a los átomos que hay en esta zona de aquí, los dejan con sus iones positivos, ¿no? Pero los electrones libres que hay en el metal se mueven y se alejan de sus iones positivos. Entonces, por eso, de este lado de aquí, bueno, yo puse aquí Q mayor que cero, yo lo que quería es Q menor que cero, o sea, si esto fuera Q menor que cero, entonces, esta carga negativa atraería a los electrones y tendría una distribución de carga positiva. Si por el contrario yo pusiera aquí una carga positiva, entonces ocurriría justamente lo contrario, ¿no? En lugar de que los electrones, en lugar de que se repelan, los electrones sean repelidos, en este caso los electrones van a ser atraídos, entonces aquí voy a tener una carga negativa, ¿no? Predominantemente negativa, y esta carga pues se va a ir haciendo cero a medida que yo me aleje. Bueno, a ver, otra cosa, ¿cómo debería ser el potencial sobre la placa? Sobre la placa de metal, ¿cómo tiene que ser el potencial? ¿Cómo hemos hecho el potencial sobre las cosas de metal hasta ahora? O sea, en la clase hicimos una pelota. ¿Cómo era el potencial sobre la pelota? ¿Cero? El potencial sobre la pelota primero lo hicimos, podríamos decir que era cero, pero dijimos que era phi cero, ¿no? Sobre el metal. Pero a ver, ¿cómo tiene que ser, o sea, en palabras, cómo tiene que ser el potencial sobre un metal? A ver, esto ya lo hemos platicado. Bueno, a ver, ¿cómo debe ser el campo eléctrico adentro de un metal?
dado que todas las cargas se van hacia el exterior del metal, porque como se pueden mover, se van hacia afuera del metal. Entonces, ¿cómo debe ser el campo eléctrico adentro de un metal? ¿Una constante, profe? A ver, el campo eléctrico... Ajá. Sí, a ver, ustedes díganme. Hay que ser cero. El campo eléctrico. El campo eléctrico Debe adentro de un ser metal debe ser cero. Exactamente, porque si yo aplico la ley de Gauss, en el interior del metal, la carga encerrada siempre va a ser cero. Entonces, haga lo que haga, el campo eléctrico en el interior del metal me va a dar cero. Y si el campo eléctrico en el interior del metal es cero, ¿cómo debe ser el potencial? Ahora sí, Julio César. El potencial es constante. Sí, profe, ahí me confundí. El potencial es el que debe ser constante, ¿no? De tal manera que si le saco el gradiente, entonces el gradiente me va a dar cero, ¿no? Porque el gradiente de una constante es cero. Entonces, el potencial sobre el metal debe ser constante, ¿no? Entonces, digamos que el potencial sobre la placa de metal debería ser constante. Entonces, el potencial aquí debería ser constante. Y a ver, ¿cómo era el potencial de una carga puntual? O sea, ¿qué forma tiene el potencial de una carga puntual? Que, o sea, son líneas son como contornos de nivel, pero ¿cómo son? Esféricos. Esféricos, exactamente. O sea que si yo los dibujo aquí, si yo dibujo las líneas de contorno del potencial cerca de la carga, deberían ser esféricos, ¿no? Y de alguna manera, cuando yo llego a la placa, el potencial debería ser constante. O sea que algo de este estilo debería ocurrir, ¿no? O sea, deberían irse deformando las líneas del contorno de la carga, que son esféricas, hasta llegar a la placa, de tal manera que sobre la placa se hagan constantes, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a resolver este problema por medio del método de imágenes. Bueno, entonces, el problema del método de imágenes es que no hay o sea, no es como en los métodos anteriores, que yo decía, bueno, pues como son coordenadas esféricas, entonces escribo el laplaciano en coordenadas esféricas y resuelvo las ecuaciones diferenciales y encuentro las soluciones y luego aplico condiciones de fronteras. El método de imágenes no es así. El método de imágenes es un poco más, o sea, como que uno tiene que aplicar mucho la intuición, porque tengo que poner la solución de tal manera que coincida con lo que me presenta el problema. Bueno, entonces, a ver, entonces una cosa que yo puedo hacer en este problema es decir, bueno, a la izquierda, perdón, a la derecha tengo una carga puntual. Entonces, ¿por qué no pongo el potencial de esa carga puntual? Y luego veo qué le tengo que hacer para que me cumpla las condiciones de frontera que necesito. Entonces, vamos a escribir el potencial de la carga puntual. Entonces, el potencial de la carga puntual, ustedes recordarán que es 4pi, que es 1 entre 4pi epsilon 0, por 1 entre r menos r', donde r' era la posición de la carga puntual. Bueno, entonces R, en este caso, es cualquier lugar en el espacio. O sea que es xy más yj más zk. Y R', en el dibujo anterior, a ver quién me puede decir cuánto es R' o qué vector es R'. K. Ajá, y a ver, no No falta. ZK. ZK Bueno, D. o D. DK, exactamente, DK, ¿no? Entonces, eso quiere decir que R menos R', es igual a x, o sea, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z menos d al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que es R menos R'. O sea que este sería el potencial de una carga puntual. Bueno, entonces, ok, fíjense, aquí ustedes me podrían decir, oye, bueno, pero tú nos habías dicho que esta ecuación de aquí
tenía que, o sea, que si yo voy a sumar varias soluciones, esas soluciones tienen que ser soluciones de la ecuación de Laplace. Y entonces, pues ya estamos tan lejos de la carga puntual, hace tanto tiempo que la vimos, que uno podría pensar que ¿será una solución de la ecuación de Laplace la carga puntual o no será una solución? A ver, vamos a ver si es solución o no. Entonces, le sacamos el gradiente al potencial de la carga puntual y entonces lo que nos da es, a ver, ¿quién me dice qué me da esto? Esto de aquí. Esto también ya lo hemos visto. ¿Eso qué me daba? Que me da el gradiente de 1 entre R menos R'. Era R menos R' sobre la magnitud cúbica, ¿no? Exactamente. Entonces esto es 1 entre 4pi epsilon 0 por R menos R' entre R menos R' al cubo. Exactamente. Y nos falta algún detallito que es muy importante. Hay un signo, ¿no? El gradiente de 1 entre R menos R' es eso, pero con un signo negativo. Entonces aquí va un signo negativo. Bueno, ahora ese es el gradiente. Entonces, el laplaciano, acuérdense ustedes que el laplaciano es igual al gradiente punto, o sea, es la divergencia del gradiente, ¿no? Entonces, si yo le saco ahora la divergencia a esto que me acaba de salir aquí, entonces lo que estoy calculando es el laplaciano del potencial. Entonces a ver, vamos a ver, esto me daría menos 1 sobre 4pi entre epsilon 0 por la divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo. Bueno, ¿alguien se acuerda qué es la divergencia de R menos R' entre R menos R' al cubo? 0. Era 0, ajá, en todos lados, excepto ¿en dónde? Alrededor, o sea, justito, bueno, se usa la delta. Exactamente. Entonces, esto de aquí es menos 4pi. Acuérdense que la divergencia de esto es 4pi por la delta de Dirac. Es 4pi por la delta de Dirac. Entonces, esto me da menos 4pi entre epsilon 0 entre 4pi epsilon 0 por la delta de Dirac. ¿Ok? Y bueno, en este potencial, pues se me olvidó la carga puntual, entonces, pues aquí va la carga puntual, entonces aquí va la carga puntual, aquí va la carga puntual y entonces aquí va la carga puntual. Entonces 4pi con 4pi se cancela y me queda menos q entre epsilon 0 por delta de R menos R'. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver qué fue lo que nos dio. Y entonces, o sea, vemos que el resultado es el laplaciano del potencial es igual a menos Q por delta R menos R' sobre epsilon 0. ¿Ok? Y ahora quiero que comparen esto con la ecuación de Poisson. Y entonces la ecuación de Poisson dice que esto es menos ρ entre epsilon 0. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir quién es ρ en este problema? Una carga puntual. Ajá, es una carga puntual, o sea, es la ρ en este problema es la ρ de una carga puntual. ¿Y eso cuánto sería? O sea, en este caso, ρ a qué sería igual si comparo esto con esto. A menos Q por la delta de R menos R'. Exactamente, muy bien. ρ es igual a menos Q por delta de R menos R'. Y a ver, Miriam, Sin ya menos, que, ¿no? sin el menos, sí, cierto, muy bien. A ver, Miriam, ya que estás por ahí, o digo quien quiera, ¿no? Puede ser cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad de carga de una carga puntual, ¿cómo es? Constante.
No es lo que... A ver, la densidad, ahí no, aquí no dice que es constante, ¿no? ¿Cómo es la delta de Dirac? 0 en todos lados y infinito en ese lugar. Entonces la delta de Dirac es 0 en todos lados. O sea que quiere decir que tengo la placa de metal así y la densidad de carga aquí vale 0 en todos lados. O sea, por aquí vale... O sea, ¿qué quiero decir? Que por aquí vale 0. Por aquí vale... Todo esto vale 0. Salvo en este lugar, donde tiende a infinito. Donde tiende a Q por infinito. Y tiende a Q por infinito de tal manera que el S infinito en realidad es como 1 entre el diferencial de volumen. O sea que realmente la densidad de carga en ese punto tiende a Q sobre el diferencial de volumen. Entonces, si se fijan, esto es como una densidad de carga, nada más que vale 0 en todos lados, excepto en el punto. Y como ese punto tiene un volumen 0, porque es un punto verdadero, pues, entonces la delta de Dirac se dispara a infinito en ese lugar. Bueno, entonces lo que acabamos de mostrar es que efectivamente el potencial, o sea, la ecuación de Laplace se cumple y en todos lados, salvo en el punto en donde está la carga puntual, donde ahí lo que se cumple es la carga de, o sea, es la ecuación de Poisson, ¿no? Ok, entonces, ok, ya tengo parte de la solución y ya sé que es solución de la ecuación de Laplace en todos lados menos en el puntito de la carga, ¿no? Lo cual está bien porque quiere decir que en ese lugar hay una carga eléctrica. Bueno, a ver, ahora, el potencial de la carga puntual por sí solo no es solución del problema de la carga puntual con una pared de metal. Porque si eso fuera, o sea, si realmente el problema correspondiera al de una carga con una pared de metal, lo que tendríamos que hacer es, el potencial sobre la placa de metal debería ser constante, ¿no? Entonces, fíjense que el potencial que me acaba de salir a mí es este de aquí, Q sobre 4pi epsilon 0, por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z menos d al cuadrado. Este es el potencial de la carga puntual, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si Profe, cumple las condiciones de frontera. creo Digo, que le es faltó ahí una obvio que... Z Sí, dime. en la parte de la raíz. ¿En dónde? Sí, porque dijo que era x al cuadrado y al cuadrado más z al cuadrado más el paréntesis que tiene ahí. Ah, a ver, ¿dije eso? No, a ver. Mira, Ah, no, lo vi mal, disculpa. porque es R menos R prima, ¿no? Sí, lo vi mal. Lo que pasa es que R es X, Y más YJ más ZK. Y R prima es DK. Entonces, cuando restas R menos R prima, R menos R prima, entonces tienes XY más YJ más ZK menos D por K. Entonces lo que te queda aquí es que si esto lo pones así, entonces aquí te queda X por Y más Y por J y aquí te queda más Z menos D y esto es por K, ¿no? Entonces por eso te queda Z menos D aquí, ¿no? Porque es el cuadrado de todos los elementos del vector. Muy bien. Bueno, a ver, ese plano, el plano del metal, ¿en dónde está? ¿Cuál es? XY. En el plano XY, exactamente. Entonces, ese plano, ¿cuál es la ecuación de ese plano? ¿Sería X por Y? No, a ver, ¿cómo es la ecuación de un plano?
Es completamente lineal. A ver, ¿cómo sería la ecuación de un plano? X más Y es igual a 0, ¿no? No, a ver. Si el plano está en el plano XY, la ecuación de ese plano es z igual a 0, ¿no? ¿Se acuerdan que la ecuación de un plano se sacaba con el vector normal del plano por el vector menos un punto que estuviera en el plano? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, z igual a 0 es ese plano, ¿no? De ahí, es el plano que está, es el plano XY, pues. Bueno, entonces si yo hago z igual a 0, lo que me queda aquí es que el potencial es igual a Q entre 4pi epsilon 0 por x al cuadrado más y al cuadrado más d al cuadrado. O sea que, como ustedes pueden ver, ese potencial no es constante sobre el plano. Depende de x y de y. Entonces, a ver, ¿cómo podría ser? O sea, ¿qué le tendría que sumar a la solución para que el potencial se hiciera constante sobre la superficie del plano? ¿Qué le tendría que agregar? Entonces, la solución es muy simple. La solución es, le tengo que agregar otra carga puntual. Entonces, lo que voy a hacer es justamente agregar otra carga puntual, pero ahora del otro lado. Entonces, ahorita van a ver que es muy claro por qué se tiene que hacer eso. Entonces, fíjense que si ustedes tienen el plano así, entonces queremos que el potencial sea constante sobre esta superficie. Y lo que tengo es una carga puntual que está de este lado. Entonces tengo una carga puntual aquí que está a una distancia d. Entonces lo que voy a hacer es agregar el potencial de una carga puntual que está del otro lado, pero que tiene carga menos q y que también está a una distancia d, pero está del otro lado. Entonces, Profe, sí, dime. ¿esa sería una carga de prueba o...? No, es la carga menos Q que acabo de agregar ahí, es una carga imagen, ¿ok? Y esa carga de ahí realmente no existe. O sea, lo que voy a agregar es su potencial, pero esa carga no está no existe en el problema, ¿no? Ahorita, si quieres, lo discutimos con un poco más de precisión. Yo creo que va a quedar, o sea, ya que veamos cómo es la solución de un lado del plano y del otro lado del plano, entonces ya va a quedar, yo creo que va a quedar claro que esa carga no existe, ¿no? Entonces, por ahora, ustedes confíen en mí, síganme la corriente y vamos a poner una carga del otro lado, ¿no? Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿por qué estoy poniendo una carga del otro lado? Bueno, porque el potencial ahora va a ser el potencial de esta carga, que ya habíamos visto que era Q entre 4pi por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z menos d al cuadrado. Y del otro lado estoy poniendo una carga menos Q. Entonces, a ver, ¿quién me puede ayudar a decirme cuál es el potencial de esa carga puntual? El mismo, pero con signo negativo, ¿no? A ver, entonces, el mismo, pero con signo negativo, muy bien. A ver, nada más una cosa, Miriam. A ver, ayúdame con una cosa. Fíjate, aquí esta carga está en D. O sea que el vector R' en esta es D por K, ¿no? ¿Cuál será el vector R' de esta otra carga? Menos D por K. Menos D por K. Entonces, ¿qué otra diferencia debe tener este potencial? Un signo positivo dentro del Z más D. Exactamente. Z más D al cuadrado. ¿Ok? Entonces, digamos que por ahora vamos a decir eso. Bueno, ahora, ¿quién me puede decir qué pasa cuando estoy sobre el plano? O sea, cuando hago Z igual a 0. ¿Qué ocurre con el potencial? Es 0. ¿Cancelan? Es 0, exactamente, porque si Z vale 0, entonces aquí me queda Q entre 4pi epsilon 0 por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado.
porque Z, o sea, 0, perdón, Z al cuadrado no. ¿Qué debería haber puesto aquí en lugar de Z al cuadrado? D al cuadrado. D al cuadrado, exactamente, muy bien. Entonces, ahora menos Q entre 4pi epsilon 0 por la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, y aquí ¿qué me quedaría de este? Más D al cuadrado. D al cuadrado, exactamente, muchas gracias. ¿Y qué ocurre con esos dos potenciales? Se cancela. Se anulan. Exactamente, se anulan y se hacen cero. Entonces, pues, no he logrado todo mi objetivo porque habíamos dicho que el potencial sobre la superficie de esa placa de metal yo quería que fuera una constante. Por ejemplo, phi 0. Bueno, entonces, ¿qué más le agregarían ustedes a este potencial para que el potencial fuera constante sobre la superficie? Sumarle una constante. Le sumaríamos una constante. Bueno, y ahora la pregunta que siempre me tengo que hacer cuando le sumo algo al potencial es, ¿eso que le agregué es una solución de la ecuación de Laplace? ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿una constante es solución de la ecuación de Laplace? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué, Irán? A ver si me explicas un poquito más. Ah, bueno, lo vimos en un último problema, ¿no? Cuando le Ajá. agregaba una constante al final. Ajá, pero a ver, este es el laplaciano, ¿no? Si le pongo una constante, el laplaciano de una constante, ¿a cuánto me da? Siempre. 0. 0. Entonces, una constante es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, eso quiere decir que a este potencial que tengo aquí arriba, le puedo agregar, una constante y entonces, o sea, por ejemplo, le puedo agregar una constante más phi 0 y todo esto sigue siendo solución de la ecuación de Laplace, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es solución de la ecuación de Laplace, porque este término de aquí ya habíamos quedado que me daba el laplaciano de esto, ¿no? El laplaciano de este término me daba igual a menos Q entre epsilon 0 por delta de R menos R'. El laplaciano de este, ¿cuánto me va a dar? El laplaciano de esta cosa, ¿cuánto me va a dar? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Porque pues es lo mismo. Y el laplaciano de phi 0 me da 0. Y entonces, fíjense que esto de aquí es 0 en todos lados, excepto donde R es igual a R'. Y esto de aquí es 0 en todos lados, excepto donde R es igual a R'. Entonces ya acabé. Esa es la solución de mi problema. Ahora, la cosa es que tengo que tener cuidado porque o sea, estaba la pregunta que me hacía, no me acuerdo quién era, si era Irán o era alguien más, que me decía, ¿y esa carga Q que agregué del otro lado, qué es? ¿No? O sea, ¿qué características tiene? Entonces, a ver, tengo este potencial de aquí y habíamos dicho que le agregábamos un potencial phi 0, ¿no? Entonces, esto, si yo ahora hago phi en z igual a 0, esto lo que me da es phi 0, ¿no? Entonces, perfecto, porque ya logré que el potencial sea una constante sobre la superficie de metal. Ahora, la pregunta es, ¿ese potencial que tengo ahí, dónde es válido? ¿Es válido en todo el espacio? O sea, ¿es válido adentro de la placa de metal también? ¿O nada más es válido afuera de la placa de metal? ¿O es válido en todo el espacio? ¿O es nada más válido adentro de la placa de metal? ¿Y afuera de la placa de metal es otra cosa? O no sé, a ver, ustedes díganme. Es en la superficie, ¿no? A ver, ¿ese potencial es nada más válido en la superficie del metal? O sea, a ver, por ejemplo, fíjate, si X y Y, si Z no vale 0,
Este potencial Pues, está fuera profe, del... Sería como en Ajá. el centro de la placa, ¿no? A ver, no sé, díganme ustedes, ¿dónde es Como, válido este potencial? como estamos usando R como X, Y, Z, es válido en todo el espacio. Es válido en todo el espacio, exactamente. A ver, ¿es válido en todo ¿en qué espacio? En el espacio en donde En solo el existe XY, nuestro ¿no? sistema. En X, Y, o sea que se vale para zetas negativas. Ah, no, porque ahí no está la carga. Dice. Exactamente. Del lado izquierdo tengo una placa de metal. ¿Cuánto vale el campo eléctrico adentro de una placa de metal? Eso ya me lo había dicho Julio 0. César. Iram, 0. Miriam dice 0 también. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el potencial adentro de la placa de metal? Una constante. Una constante, exactamente, Miriam. Muy bien. Entonces, quiere decir que tengo la placa de metal, ¿no? El potencial de este lado, donde está la carga puntual que realmente existe, es este de aquí. Este potencial es válido aquí. Vamos a ver, déjenme hacerlo de una manera un poco más clara. Este potencial de aquí es válido, esto es válido aquí. Pero de este lado, el potencial vale φ0. ¿Por qué vale φ0 en particular? ¿Qué condición importantísima vimos que se tenía que cumplir en clases pasadas? O sea, del lado izquierdo el potencial tiene que ser una constante. Porque Miriam, Iram, Gerardo y Joseph me dijeron que el campo eléctrico adentro del metal es 0 y que por eso el potencial tiene que ser constante. Entonces, del lado izquierdo el potencial debería ser una constante, pero yo le puse φ0 a esa constante. La pregunta es, ¿por qué le puse φ0? ¿Qué condición importantísima se tiene que cumplir? Que tiene que ser continuo. Que tiene que ser continuo, exactamente. Entonces, por continuidad, tengo que tener φ0 del otro lado. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso, el potencial del lado izquierdo de la placa vale φ0 y del lado derecho, el potencial vale esto. Vale esto de aquí. Entonces, a ver, quiero que alguien me ayude diciéndome qué significa la carga que puse del otro lado del metal. O sea, ¿realmente existe esa carga o no existe? Y si existe, ¿qué es? ¿De dónde sale? ¿Quién la puso ahí? ¿No? Y si no existe, ¿por qué tuve que agregar su potencial? O sea, a ver, ¿quién me puede explicar un poquito todo eso? No sé si entienden, ahí hay un problema conceptual que es difícil de explicar, pero que es importante explicarlo para justamente poder usar el método. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué onda con esa carga? Pues la idea que yo tengo es que tuvimos que agregarla porque si no, no se hubiera cumplido la condición de continuidad, ¿no? Sería más o menos como la representación del φ0 que al final lo obtenemos, pero realmente esa carga no existe. Exactamente. Yo no lo podría haber dicho mejor. Esa carga de ahí no existe. O sea, lo único que agregué es el potencial de una carga a la que me gustaría llamar imagen y de hecho me gustaría llamar fantasma porque realmente no existe. Entonces es como si hubiera agregado una carga fantasma o una carga imagen que realmente no está ahí. Lo que sí está ahí es su potencial. Y ese potencial tuve derecho a agregarlo justamente porque es solución de la ecuación de Laplace. Y como tiene que ser un potencial electrostático, entonces tiene que ser solución de la ecuación de Laplace. Y luego lo que dijo Miriam, que es muy importante, es que tuve que agregarlo para que se cumplieran las condiciones de frontera. ¿Qué condición de frontera? Bueno, pues que el potencial sea la constante φ0 sobre toda la placa de metal. Bueno, el método de imágenes es difícil de entender, o sea, después de resolver, no es solo resolver problemas, es también, pues hay que meditar mucho sobre lo que quiere decir este problema.
y sobre lo que quiere decir esto de agregar potenciales, pero pues eso ya cada quien lo tiene que hacer de manera individual, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver qué ocurre con este potencial cuando, o sea, quiero saber, ok, ese es el potencial entonces del lado derecho, tengo que el potencial del lado izquierdo es phi0, entonces pues puedo averiguar un montón de cosas. Por ejemplo, puedo averiguar cuál es la densidad de carga sobre la superficie del metal y para eso necesito el campo eléctrico. Entonces voy a calcular el campo eléctrico. Bueno, entonces, ¿quién me puede decir cómo calcular el campo eléctrico en este caso? A ver, ¿qué tengo que hacer para calcular el campo eléctrico si ya tengo un Es menos el potencial? gradiente del potencial. Exactamente, menos el gradiente del potencial. Entonces lo que hacemos es sacar menos, o sea, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial, o sea que es menos el gradiente de Q sobre 4 pi epsilon 0 por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z menos d al cuadrado menos Q sobre 4 pi epsilon 0 por x al cuadrado más y al cuadrado más z más d al cuadrado. Bueno, entonces, y bueno, más phi0, ¿no? Para ser justos, aunque pues phi0 se va a cancelar. O sea que esa phi0 de ahí no va a contribuir mucho en este problema. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuánto vale el gradiente de esa cosa? Entonces, no sé si están de acuerdo, pero podemos factorizar ahí un par de cosas, ¿no? A ver qué podemos factorizar. La carga y sobre 4 pi epsilon 0. Exactamente. Entonces, Q sobre 4 pi epsilon 0. Y luego sacamos el gradiente de esto, ¿no? Pero el gradiente de eso ya lo conocemos porque el gradiente de eso que tienen ahí es 1 entre R menos R'. Entonces, el gradiente, pues es R menos R' entre R menos R' al cubo. Porque ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, y con un signo negativo. Entonces, me como este signo negativo y de este lado me queda R menos R', o sea que es XY más YJ, más Z menos D por K. Y aquí abajo me queda X al cuadrado más Y al cuadrado más Z menos D al cuadrado a la 3 medios. Y aquí, y en el otro, a ver qué me quedará en este otro. Menos. Sería X y Ajá. más Y, J, más Z, más Ajá. D, K. Ajá. Y abajo lo mismo, solamente a la 3 medios. Y abajo lo mismo, exactamente, x al cuadrado más y al cuadrado más z más d al cuadrado a la 3 medios. ¿Ok? Y obviamente esta phi0, pues se canceló porque el gradiente de phi0 es igual a 0, ¿no? Bueno, entonces, pues no puedo sumar o sea, como que es muy tentador sumar sumar esos dos campos eléctricos, pero pues no se puede porque el denominador no es el mismo, ¿no? Por culpa de esa Z menos D. Bueno, entonces ahora, ya que tengo el campo eléctrico, entonces una cosa que me gustaría hacer es calcular la densidad de carga, ¿no? Entonces, pues acuérdense que la densidad de carga entre epsilon 0 es igual a E.N evaluado sobre la superficie. Entonces, pues este epsilon 0 lo puedo pasar para acá arriba y me queda así. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir en este caso? O sea, fíjense que tengo que hacer dos cosas. Una es multiplicar producto punto por el vector normal de superficie y la segunda cosa que tengo que hacer es evaluar sobre la superficie, ¿no? Entonces, evaluar sobre la superficie, ¿qué quiere decir?
¿qué es lo que tengo que hacer? Z igual 0. Z igual 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer es Z igual a 0. Entonces, si hago Z igual a 0 y luego multiplico punto K, ¿qué me queda? A ver, vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Q entre 4pi epsilon 0. Y a ver, ustedes me dicen, ¿qué pasa ahí? Pues sería X y vamos. A ver. A ver, perdóname tantito. ¿Qué me decías? A ver, entonces hacemos X y, ¿no? Más YJ, vamos a dejarlo así. Profe, ¿con Z igual a 0 no se cancelarían esos dos? No por el de arriba, por el numerador. Ah, sí, cierto, ya lo vi. No se cancelarían exactamente por el numerador. A ver, vamos a escribirlo todo para que quede clarito. Entonces hago Z igual a 0, ¿no? Aquí vamos a poner Z igual a 0, que corresponde a evaluar sobre la superficie. Entonces me queda menos D por K. Y luego aquí abajo, ¿qué me queda? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Perdón. Más D cuadrada. Y todo esto a la 3 medios. Y ahora menos. Y entonces ahora tenemos XY más YJ más D por K. Porque tengo esta D de aquí. Y todo esto dividido entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Y no es Z cuadrada, ¿verdad? Es D cuadrada. D cuadrada. ¿Ok? Bueno, entonces me queda esto. Bueno, entonces ahora, y punto, el vector normal de superficie, ¿quién me podría decir cuál es aquí en este caso? ¿Sería acá? Sería acá, muy bien. Entonces, a ver, pero por otro lado, lo que tú decías, Gerardo, creo que no estaba tan mal, nada más que este y este sí se cancelan, ¿no? Porque tienen el mismo denominador. Y este sí se cancelan, porque tienen el mismo denominador. Entonces, lo único que me queda es Q entre 4pi epsilon 0. Bueno, aquí se me olvidó multiplicar por esta epsilon 0. Entonces es Q entre 4pi, que multiplica a, y a ver, ya denme el resultado final de esto, ¿qué sería? Menos, 2 veces ajá, 2 veces, D sobre X al cuadrado ajá, más Y al cuadrado. ay, espérame tantito, perdón, eso no va, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado Más C al cuadrado. más D a al 3 cuadrado medios. y a la 3 medios, Ajá. exactamente. Y esta es la densidad de carga superficial sobre el metal, ¿no? Sobre la superficie de metal. Entonces, a ver, vamos a volver a escribirla aquí. No es que déjenme rápidamente tomarle foto a eso, porque si no, se me olvida. Ok, entonces vamos a volver a escribir la densidad de carga de este lado. Entonces, lo que me queda es que sigma es igual a menos Q sobre 4pi por la integral, digo, menos Q sobre 4pi por 2D sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más D al cuadrado y todo esto a la 3 medios. Y de hecho, déjenme hacerle una pequeña simplificación. Es menos Q por D sobre 2pi por X al cuadrado más Y al cuadrado más D al cuadrado a la 3 medios. Bueno, a ver, si yo hiciera o sea que obviamente la densidad de carga sobre la placa de metal depende de X y de Y. Porque, o sea, obviamente no depende de Z, porque la placa se encuentra en Z igual a 0. Pero sí depende de X y de Y.
Entonces, a ver, ¿quién me podría decir cómo se ve la gráfica de esa placa de la densidad de carga sobre la placa de metal, más o menos? ¿Cómo esperarían que se viera? Que en el centro es muy intensa y va decreciendo. Exactamente. Entonces, a ver, este sería el eje X, este sería el eje Y, ¿no? Y entonces, y este sería, bueno, aquí estaría en este eje dibujamos la densidad de carga. Y entonces, a ver, cuando X tiende a infinito, ¿a cuánto tiende la densidad de carga? A 0. A 0. Y cuando Y tiende a infinito, ¿a qué tiende la densidad de carga? A ver. Igual. Igual, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, vamos a... Híjole, todo se... Entonces, a ver, vamos a... Ahí, ok. Entonces, quiere decir que la gráfica de la densidad de carga debe ser algo así y en Y debe ser algo así. O sea, que quiere decir que en cualquier otra línea sobre la que yo me vaya, esto debería ser así. ¿Ok? Bueno. O sea, que quiere decir que, acuérdense que la carga Q está aquí arriba. Pero aparte, este número de aquí, yo lo dibujé hacia arriba, pero en realidad, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, ¿verdad? O sea que en realidad lo debería haber dibujado al revés, ¿no? Hacia abajo. O sea que sí salió lo que ustedes me dijeron al principio, ¿no? Tengo una placa de metal, aquí pongo una carga puntual y de este lado lo que ocurre es que tengo una concentración de cargas negativas. Aquí se ve la concentración de cargas negativas. Bueno, entonces, otra cosa que podemos hacer es preguntarnos cuánto vale la carga total de esa densidad de carga, ¿no? Podemos hacer ese cálculo. Entonces, podemos preguntarnos cuál es la carga total que tiene esa densidad de carga. Entonces, vamos a preguntarnos cuánto vale Q, o sea, que sería la carga total y pues acuérdense que la carga total pues es sigma por el diferencial de superficie sobre toda esa superficie, ¿no? Entonces, en este caso, la superficie la podríamos escribir como menos Q por D sobre 2pi por la raíz de X cuadrada más Y cuadrada más D cuadrada, y esto no es una raíz, es a la 3 medios, ¿no? Y entonces aquí tenemos por el diferencial de X por el diferencial de Y la X y la Y están entre menos infinito y más infinito, ¿no? Menos infinito hasta infinito, menos infinito hasta infinito. Bueno, otra manera de hacer esta integral es es en lugar de integrar en coordenadas cartesianas, que se puede, no es tan difícil. Yo lo voy a hacer en coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, r al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, la r en este caso iría desde 0 hasta infinito. Entonces, aquí me queda q por d y aquí abajo me queda 2pi y entonces esto de aquí es r al cuadrado. R al cuadrado más D al cuadrado a la 3 medios. Y el diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas es R por el diferencial de R por el diferencial de teta. Por el diferencial de phi, perdón. Y la phi va entre 0 y pi, ¿no? Entonces, la phi va entre 0 y pi. 0 y 2pi, perdón. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es integrar, nada más que ahora que moví las cosas me quedó todo mal. Entonces, más bien aquí hay un 2pi, ¿no? Y esto va así. Entonces, lo primero que puedo hacer es integrar el diferencial de phi y eso me saca un 2pi. Entonces, me queda
menos 2pi por todas las constantes que no quiero dejar adentro de las integrales. Entonces son todas esas. Y ya me queda la integral de r por el diferencial de r entre r al cuadrado más d al cuadrado y esto a la 3 medios. Y entonces, pues 2pi con 2pi se va, me queda menos q por d. Y luego tengo que hacer esta integral, que está muy fácil porque puedo hacer el cambio de variable u igual a r al cuadrado más d al cuadrado. Entonces el diferencial de u es 2r por el diferencial de r. Y entonces lo que me queda es menos q por d desde 0 hasta infinito de el diferencial de u sobre 2. Y el sobre 2 lo pongo aquí. Y en el denominador me queda u a la 3 medios, ¿no? Entonces esto es igual a menos q por d sobre 2 por la integral desde 0 hasta infinito de u a la menos 3 medios por el diferencial de u. Y esto es igual a menos q por d sobre 2 por u a la menos 1 medio entre menos 1 medio, ¿no? Entonces, con este se cancelan y este 2 con este 2 se cancela y entonces me queda q por d u a la 1 medio, a la menos 1 medio, y no se me tiene que olvidar de hacer los límites de integración entre 0 e infinito. Y entonces me queda q por d entre la raíz de, entre la raíz de r al cuadrado más d al cuadrado entre 0 e infinito. Bueno, en infinito, ¿cuánto me da esto? 0. 0. Exacto, muy bien. ¿Y en 0 cuánto me da? Q de entre raíz de d cuadrada. Ajá. Y raíz de d cuadrada es D. d, entonces Solo Q. Solo Q menos sería. q, y entonces es igual a menos q. Bueno, ¿no les parece sorprendente que la densidad de carga que hay sobre la placa de metal justamente corresponde a la carga imagen que yo había puesto del otro, o sea, cuyo potencial puse, ¿no? Pero que realmente no está ahí, ¿no? Entonces, como pueden ver, lo que hace la carga positiva es atraer la misma cantidad de carga negativa sobre la placa y juntarla en la proximidad de la, o sea, y juntarla en la proximidad de justo enfrente de la placa de metal, ¿no? Ok, bueno, pues entonces lo que me gustaría ahora, con el tiempo que nos queda, es, pues me gustaría que viéramos cómo es el potencial, o sea, qué forma tiene el potencial y todo eso. Y la mejor manera de hacerlo es con matemática. Es la forma más bonita de hacerlo. Bueno, entonces, dejo de presentar y pues es muy saludable, o sea, que ustedes mismos hagan este tipo de cosas, o sea, que ustedes traten de ver las cosas o sea, que traten de ver las gráficas de las cosas que hacemos en la clase, porque les da como mucho sentido físico a lo que están viendo, ¿no? Bueno, entonces miren, voy a escribir el potencial. Entonces, nada más que el problema es que en matemática la letra phi, o sea, esa letra que yo escribo para el potencial, no existe. Entonces voy a tener que usar otra letra, ¿ok? Voy a usar la psi, ¿ok? Como si fuera la función de onda de mecánica cuántica. Lo siento, no tengo otra, ¿no? Entonces voy a escribir el potencial. Entonces es Q entre 4 pi epsilon 0
Y en el denominador va la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z menos d y todo esto al cuadrado. ¿Ok? Y a esto acuérdense que hay que restarle una cosa muy parecida, pero que aquí tiene un más, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, pero esto no es todo. O sea, tengo que tener cuidado porque este potencial, cuando z es positiva, el potencial vale eso que puse ahí. Pero cuando z es negativa, el potencial vale una constante. Digamos que phi 0 es 0, ¿ok? Entonces, pero vamos a, ahorita le damos valor a las cosas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí phi 0, ¿no? Entonces, disculpen que no tengo la misma letra, pero pues yo en matemática nunca la he podido encontrar y pues no me voy a poner a buscarla hoy porque, sí, no, o sea, según yo no está, ¿eh? Es que lo que pasa es que hay dos phis en el alfabeto griego, entonces había como dos estilos de hacerlo y se ve que en matemáticas dijeron no, uno solo, ¿no? La otra phi es esta, ¿no? Esta es la otra phi, pero no quiero que la confundan con la, ¿cómo se llama? Con el ángulo, con el ángulo polar, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. Bueno, pero les decía que tengo que tener cuidado porque esto de aquí, este potencial es el potencial válido cuando z es mayor que 0. Entonces aquí tengo que poner if z mayor o igual que 0, entonces el potencial quiero que sea este. Pero si no, o sea, si no quiere decir que z es negativo, entonces si no, vale simplemente si 0. ¿Ok? Entonces este es mi potencial. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto y le pongo, quiero que me calcules el potencial en X, 1, en Y, 1 y en Z mayor que 0, en Z igual a 2, ¿ok? Perdón, Z 2. Entonces lo que me va a dar es esa expresión. Pero si yo le pongo menos 2 aquí, entonces me va a dar sí 0, porque estoy del otro lado de la placa de metal. Bueno, entonces ahora vamos a graficarlo. Pero el problema es que este potencial es tridimensional, ¿no? O sea, es un potencial tridimensional. Entonces, no tiene mucho caso. O sea, no, graficarlo tridimensional es muy difícil. Y no tiene caso, aparte uno no lo podría, no sé, a mí no me da tanta información. Entonces lo que podemos hacer es cortes de ese potencial. Entonces lo que vamos a dibujar es el potencial en el plano ZX, por ejemplo. Entonces la Y la podemos hacer 0. Y eso quiere decir que estaríamos, si Y es igual a 0, estaríamos en el plano XZ, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a graficar entonces vamos a llamar a ese el potencial para graficar, entonces vamos a llamarlo psi-plot, ¿no? Para que sea el potencial que vamos a graficar. Y entonces ese potencial va a ser psi, pero vamos a sacarle la proyección en y igual a 0. Entonces vamos a ponerle que y, queremos que y sea 0. ¿Ok? Bueno, y ahora, fíjense que ustedes no pueden graficar en matemática una función si no le dan número a las cosas, si no le dan números a las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Q4, la epsilon 0 y la D tendrían que tener valores. Entonces, yo les voy a dar valores. O sea, si ustedes quieren decir, bueno, pues yo quiero que sea un electrón, entonces le ponen 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Pero yo no. Yo voy a decir que Q es un coulomb, ¿ok? Y que en este sistema de unidades en el que yo estoy, epsilon 0 también vale 1. ¿Ok? Porque quiero que me den números redondos. Si ustedes quieren poner los valores exactos, pues háganlo,
Nada más que el problema es que pues la epsilon 0 es muy chiquita, entonces la carga también tiene que ser muy chiquita como para que obtengan valores razonables. Y vamos a decir que la D vale 2, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces ese va a ser mi potencial y aparte me falta la psi 0, ¿no? Es el potencial, bueno, ese lo voy a hacer 0. O sea, vamos a decir que sobre la placa el potencial es 0, ¿ok? Entonces, esto lo voy a poder graficar. Entonces, para graficarlo podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, un density plot, que lo que hace es como separarme en varios colores el potencial. Entonces, pues tengo que graficar sobre X y sobre Z. Entonces, X lo voy a graficar desde -4 hasta 4 y Z lo voy a graficar desde -4 hasta 4. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que da. Bueno, a ver, entonces, a ver si mejor lo hago así para que cada cosa se vea en su lugar. A ver, ¿por qué me salió ese sol ahí? ¿A qué se debe que hay un sol ahí? Pues más bien es como el hueco por donde va a pasar nuestra figura, que es como si estuviera hundido, ¿no? Pero a ver, ¿aquí qué hay? En este lugar de la gráfica, ¿qué hay ahí? Una carga. La carga puntual, ¿no? ¿Y qué le pasa al potencial ahí? Se dispara. Se dispara infinito. Entonces, por eso, matemática no sabe qué hacer y me dibuja una cosa muy luminosa, ¿no? Entonces, una opción que tengo es no irme tan cerca del... O sea, es, por ejemplo, llegar hasta 2.5 en Z, y entonces así no le pego a la carga puntual y no se ve la carga puntual, y luego le pido que me saque todo, ¿no? Bueno, entonces ahí está la carga puntual, pues, bueno, ¿en dónde es que la puse en 2, la carga puntual, ¿no? Entonces, pues sí va a salir, ¿no? Ahí está. Entonces, así se vería el potencial, pues, ¿no? Ahí ven la carga puntual, cómo se asoma, y del otro lado, obviamente, no tiene ninguna carga puntual, pero no se ve bien lo que pasa, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer otro experimento para que se vea mejor. Entonces, para evitar el infinito de la carga puntual, lo que voy a hacer es que me voy a subir un poco. O sea, imagínense que si estoy en el plano y igual a 0, ahí en ese plano está la carga puntual. Pero si en lugar de irme a y igual a 0, me voy a y igual a 0.5, ya no estoy en la carga puntual. Entonces puedo hacer ese potencial y luego graficarlo. ¿Ok? Y entonces se ve un poquito mejor y de hecho hasta me puedo ir más atrás para verlo mejor y ahí está la carga puntual, ¿no? Ahí se ve la carga puntual y así es como se vería el potencial, ¿no? Bueno, y si quieren, si quieren ver un poquito mejor cómo se ven las líneas de potencial, lo que pueden hacer es ponerle una función de color, por ejemplo, de arco iris, y entonces, vamos a agregarle el número de puntos para que la carga puntual no se vea como un cubo. Entonces vamos a ponerle 40 puntos y entonces pues se ve un poco menos cubosa, pero si se fijan, el potencial más o menos tiene la forma que yo les había dicho, ¿no? Es muy grande aquí, tiene líneas equipotenciales que son como circulares y a medida que voy llegando a la placa, entonces se hacen planas, ¿no? Bueno, y la mejor manera, según yo, de visualizar las líneas de contorno es, en lugar de utilizar density plot, es contour plot. Y entonces, no sé si, a ver, un momentito, ahí está, ¿ok?
Entonces ahí ustedes pueden ver perfectamente los contornos, ¿no? Incluso se pueden ponerle más contornos, no sé cuántos tiene ahí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero pues le podemos poner 20, ¿no? Para que sea más interesante, y ahí se ven todos los contornos de la carga puntual. Y otra cosa que podemos hacer es para que se vea realmente, a ver, vamos a graficarla desde -4 hasta 4, para que se vea, es que si se fijan los contornos, en lugar de verse redondos, se ven cuadrados, pero eso es por la escala, ¿no? Bueno, y ahí pueden ver perfectamente cómo se ve el potencial, ¿no? Fíjense que el potencial, como que a medida que me voy acercando al plano del metal, se empieza a ver cómo se aplasta, ¿no? Y cómo se va convirtiendo en una línea, o sea, cómo se va convirtiendo en un plano. Bueno, y la otra cosa que es interesante es que si yo sigo al pie de la letra la solución, o sea, de este lado, nada más tengo una carga puntual, ¿no? La otra no aparece en ningún lugar, porque el potencial aquí vale sí 0. Por eso de ese lado se ve todo morado. Bueno, entonces, pues ese es el método de imágenes. Bueno, entonces, a ver, déjenme, les voy a... Bueno, pues hoy vamos a acabar unos minutos antes porque... Permítame un segundito.